Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en el apasionante universo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y por supuesto vamos a desentrañar la jugosa historia detrás de la razón por la cual Demet, aparentemente, frenó a Can Yaman. Si son nuevos por aquí, les recuerdo que este es un espacio dedicado a las noticias de farándula, curiosidades, chismes, y todo lo que amamos saber sobre nuestros actores y actrices favoritos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo lo más candente. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Todos los que somos fans de las novelas turcas hemos sido testigos de la explosión de popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla, su carisma y por supuesto, sus exitosas series como Erkencikus, Pájaro Soñador, los catapultaron a la fama internacional. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Qué hay de cierto en los rumores que circularon sobre una posible relación sentimental? ¿Y por qué, según algunos, Demet frenó a Can Yaman y por ende, él no pudo forjar su futuro en Italia, como se había planeado? Para entender bien esta historia, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y repasar algunos acontecimientos clave. La serie Erkencikus fue un verdadero fenómeno. La conexión entre Demet y Can era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esta chispa se extendiera fuera de la pantalla. Los rumores sobre un romance entre ellos se intensificaron, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas que ambos hacían en entrevistas. Era la época dorada de los Demkan, como se les empezó a llamar. La atención mediática era tremenda y cada movimiento de ambos era analizado con lupa. Se hablaba de viajes secretos, de cenas románticas y de miradas cómplices. Los fans estaban convencidos de que estaban juntos, y no es para menos. La química en pantalla era tan intensa, tan natural, que era muy fácil dejarse llevar por la fantasía. Pero al parecer, las cosas no eran tan sencillas como parecían. Por un lado, Demet Özdemir siempre se ha caracterizado por ser una persona muy discreta con su vida privada. Aunque es una persona muy abierta con su trabajo y su profesión, siempre ha sido cautelosa a la hora de exponer su vida personal. Esta cautela se manifiesta en su día a día, en la manera en que elige sus proyectos y en cómo se relaciona con los medios de comunicación. Es muy probable que la presión mediática, el acoso de la prensa y la invasión constante a su vida privada, no le hicieran mucha gracia. Para Demet, la privacidad es un tesoro invaluable, algo que protege con celo y que le permite mantener la cordura en un mundo tan vertiginoso como el de la farándula. Por otro lado, Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su atractivo innegable, también se convirtió en un imán para la atención mediática. Y para ser sinceros, él no parecía ser tan reacio a la exposición. Sus declaraciones y publicaciones en redes sociales alimentaban aún más los rumores, y muchos lo consideraron un tanto desenfrenado. Es importante recordar que la percepción de la prensa y de los fans es muy subjetiva, y que lo que para unos es frescura y naturalidad, para otros puede ser exceso o falta de control. La diferencia en la forma de gestionar su imagen pública entre Demet y Can fue un punto crucial que eventualmente podría haber influido en sus decisiones. En este contexto es donde entran en juego las especulaciones sobre la supuesta frenada de Demet. Según algunos medios y fuentes cercanas, Demet, al ver la dirección que estaban tomando las cosas, habría decidido poner un alto a la situación. ¿Por qué? Las razones pueden ser múltiples y muy personales. Podría ser que Demet no estuviera interesada en una relación sentimental con Can, o que no quisiera que su vida personal se convirtiera en el centro de atención. O tal vez simplemente no se sentía cómoda con la dinámica que se estaba creando. Recordemos que el mundo del espectáculo puede ser un ambiente muy hostil, y que la privacidad es un bien preciado para aquellos que buscan mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Sea cual sea la razón, lo cierto es que aparentemente Demet habría marcado distancia, y esto, indirectamente, habría influido en los planes de Can. Aquí es donde llegamos al famoso no de Italia. Can Yaman tenía grandes planes para su carrera internacional. Había recibido ofertas para trabajar en Italia, y parecía que su futuro profesional estaba a punto de despegar con fuerza en el país de la bota.
Italia, con su rica tradición cinematográfica y televisiva, se presentaba como una oportunidad dorada para Khan, quien ya contaba con una legión de fans en ese país. Pero, ¿qué pasó? Pues según la información que circula, la negativa de Demet a formalizar una relación o simplemente a exponer su vida personal, habría sido un factor determinante en la decisión de Khan de no seguir adelante con sus planes en Italia. ¿Cómo? Pues porque la industria del entretenimiento, y especialmente la italiana, es muy propensa a aprovechar el morbo y las historias de amor para generar audiencia. Y si una relación entre Khan y Demet, que era tan rumoreada, no se daba, pues el interés mediático y el atractivo que Khan tenía en ese momento, disminuiría considerablemente. La maquinaria mediática italiana es conocida por su capacidad de generar controversia y por su habilidad para convertir cualquier rumor en un titular sensacionalista. El supuesto freno de Demet, por lo tanto, habría afectado negativamente los planes de Khan, en la medida en que le restaba ese plus de interés que le otorgaba la posibilidad de un romance con la estrella de Erkencikus. Algunos rumores incluso apuntan a que el propio equipo de Khan le habría aconsejado que se mantuviera alejado de Italia, al menos por un tiempo, para evitar verse envuelto en un circo mediático que podría perjudicar su carrera. Este consejo, proveniente de su círculo más cercano, habría sido crucial para que Khan tomara una decisión que a la postre marcaría el rumbo de su carrera. Es importante destacar que en este mundo del espectáculo, las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan de manera compleja. La imagen pública, la reputación y la marca personal de un actor o actriz pueden ser determinantes a la hora de conseguir nuevos proyectos, y cualquier controversia o escándalo puede tener consecuencias negativas. La industria del entretenimiento es implacable y la imagen que un actor proyecta es un activo invaluable. Es por eso que, aunque no se haya confirmado oficialmente, la historia de Demet y Khan, y la posible influencia de Demet en la decisión de Khan de no ir a Italia, es un tema recurrente y fascinante en el mundo de las telenovelas turcas. Y hay que admitir que es un tema que ha dado mucho de qué hablar, alimentando la curiosidad y la especulación de los fans en todo el mundo. Por supuesto, hay otras versiones de la historia. Algunos afirman que Khan simplemente no estaba interesado en trabajar en Italia, o que las ofertas que recibió no eran lo suficientemente atractivas. Otros sugieren que la verdadera razón por la que Khan no desarrolló su carrera en Italia fue porque prefirió enfocarse en su propia producción de series y películas. Es importante recordar que la vida profesional de un actor está llena de matices y que las decisiones pueden estar influenciadas por una variedad de factores, desde la calidad de los guiones hasta las oportunidades de crecimiento personal. Independientemente de la verdad, lo que sí es cierto es que a día de hoy, Demet y Khan han seguido caminos separados. Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía, con series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Sen Kalkapm Lofi Sindeer, y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las figuras más influyentes de la televisión turca. En cuanto a su vida personal, encontró el amor y se casó, aunque recientemente se divorció, en una ceremonia privada, demostrando una vez más su predilección por la discreción. Su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos es un claro ejemplo de su compromiso con la privacidad. Por su parte, Can Yaman ha logrado una creciente popularidad a nivel internacional, especialmente gracias a su participación en la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar. Aunque su carrera en Italia no despegó de la manera que se esperaba, ha logrado forjarse un nombre y hacerse un hueco en el competitivo mercado europeo. Su carisma y su atractivo le han permitido conquistar a un público diverso y global, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y desafíos. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden influir, de una manera u otra, en la trayectoria profesional de las personas. Aunque no podemos afirmar con certeza que Demet frenó a Can, la información que tenemos sugiere que su posible negativa a una relación sentimental o a exponer su vida privada podría haber sido un factor importante en la decisión de Can de no continuar sus planes en Italia. La complejidad de las relaciones humanas, la presión mediática y las decisiones personales se entrelazan para crear una narrativa fascinante que sigue siendo objeto de debate y especulación entre los fans. Para entender aún más la dinámica entre Demet y Can, es crucial analizar las personalidades de ambos. Demet, con su enfoque en la privacidad y su cautela ante la exposición mediática, contrasta con la imagen más abierta y extrovertida de Can.
Esta diferencia en la gestión de su imagen pública pudo haber generado tensiones y malentendidos que finalmente influyeron en sus decisiones. La compatibilidad, tanto personal como profesional, es un factor importante en el mundo del espectáculo y las diferencias en las prioridades y en la forma de afrontar la fama pueden ser determinantes. Además, es importante considerar el contexto social y cultural en el que se desenvuelven Demet y Can. La industria turca del entretenimiento, como muchas otras, está sujeta a ciertas dinámicas y presiones que pueden afectar la vida de los actores y actrices. La obsesión por las relaciones amorosas, la cobertura mediática constante y la expectativa de que los actores compartan su vida personal con el público son solo algunos de los desafíos que enfrentan. La gestión de la imagen pública es un aspecto crucial en este contexto y la capacidad de los actores para adaptarse a estas exigencias puede ser clave para su éxito. La especulación en torno a la relación entre Demet y Can ha generado un gran interés entre los fans de Erkenci y de las telenovelas turcas en general. La química entre ambos actores en la pantalla, la intensidad de sus miradas y la complicidad que demostraban en las entrevistas y en las redes sociales, alimentaron la fantasía de un romance fuera de la ficción. Los fans crearon el término Demkan para referirse a la pareja y siguieron cada uno de sus movimientos con gran entusiasmo. Sin embargo, la realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complicadas y las decisiones difíciles. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la vida personal de los actores y actrices. La decisión de Demet de mantener su privacidad y de no exponer su vida personal es un reflejo de su deseo de proteger su intimidad y de mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Por otro lado, la decisión de Can de no seguir adelante con sus planes en Italia podría estar influenciada por una serie de factores, desde las ofertas de trabajo hasta las expectativas de la industria. La posibilidad de que la supuesta frenada de Demet influyera en su decisión es solo una de las muchas interpretaciones posibles. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las decisiones son complejas y están sujetas a una variedad de factores. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida personal y la vida profesional pueden entrelazarse de manera inesperada. Aunque no podemos confirmar con certeza la razón por la cual Can no desarrolló su carrera en Italia, la información que tenemos sugiere que la decisión de Demet de mantener su privacidad podría haber sido un factor importante. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can han seguido caminos separados y han logrado consolidar sus carreras profesionales. Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía y ha demostrado su talento y su versatilidad como actriz. Can, por su parte, ha logrado una creciente popularidad a nivel internacional y ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Ambos actores han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas y que las historias que se cuentan en los medios de comunicación, a menudo, son solo una parte de la verdad. La vida de los actores y actrices es compleja y está sujeta a una serie de presiones y desafíos. La privacidad y la libertad de elección son valores fundamentales y cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere llevar su vida. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales y las decisiones profesionales pueden estar interconectadas de maneras inesperadas. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la vida de los actores y actrices, pero cada uno tiene la libertad de elegir cómo quiere vivir su vida. La popularidad de las telenovelas turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años y cada vez son más los fans que se sienten atraídos por las historias, los personajes y los paisajes de Turquía. La química entre Demet y Can en Erkenci fue uno de los factores que contribuyeron al éxito de la serie y a la popularidad de ambos actores. La conexión entre ambos era evidente y los fans se enamoraron de su historia de amor en la pantalla. Sin embargo, la realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complicadas y las decisiones difíciles. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la vida personal de los actores y actrices. La decisión de Demet de mantener su privacidad y de no exponer su vida personal es un reflejo de su deseo de proteger su intimidad y de mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. En cuanto a Can, su decisión de no continuar sus planes en Italia podría estar influenciada por una serie de factores, desde las ofertas de trabajo hasta las expectativas de la industria.
La posibilidad de que la supuesta frenada de Demet influyera en su decisión es solo una de las muchas interpretaciones posibles. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las decisiones son complejas y están sujetas a una variedad de factores. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo las relaciones personales y profesionales se entrelazan de manera inesperada en el mundo del entretenimiento. La decisión de Demet de proteger su privacidad y la posible influencia de su postura en los planes de Can para Italia son solo algunos de los factores que han contribuido a la leyenda que rodea a estos dos talentosos actores. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet y Can, y en todos los chismes y rumores que los rodean. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Demet realmente influyó en la decisión de Can? ¿O piensan que hay otras razones detrás de la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Besos y hasta la próxima.